¿Alguna vez te has sentido como si la vida no tuviera propósito o fuera insignificante? ¿Acaso has pasado por momentos en los que ya no te importa nada, en los que seguir adelante parece inútil y piensas que tal vez sería mejor rendirse? A mediados del siglo XIX, el autor ruso Fyodor Dostoyevsky estaba reflexionando sobre las implicaciones de un estado mental como ese. Dostoyevsky se sintió fascinado por la cantidad de personas que se quitaban la vida en Rusia, lo que lo inspiró a escribir El sueño de un hombre ridículo, para explorar la mente de alguien que ha perdido el sentido de vivir. La historia sigue a un hombre anónimo que ha llegado a la conclusión de que nada importa, y decide que bien podría morir. En su camino a casa, se encuentra con una niña que necesita ayuda, pero la ignora cruelmente. Esta acción lo atormenta con culpa, y esa noche, cae en un profundo sueño en el que se ve muerto y transportado a un mundo donde todas las personas viven en paz y felicidad. Sin embargo, introduce la mentira en este mundo perfecto, y observa cómo se desmorona lentamente, adoptando los mismos problemas y divisiones de nuestra realidad. Al despertar, descubre un nuevo propósito en la vida: llevar a cabo la utopía que vio en su sueño y protegerla con todas sus fuerzas. Este es uno de los trabajos más ricos y simbólicos de Dostoyevsky, así que más que nunca, ten en cuenta que esta es solo mi interpretación, y si sacas algo completamente diferente de la historia, está perfectamente bien. La tragedia de la razón es una pregunta filosófica clásica que se puede encontrar desde Platón, y que ha tenido un profundo impacto en nuestra historia. La búsqueda de explicaciones racionales para los eventos, el impulso de justificar nuestras acciones y la determinación de descomponer todo en componentes lógicos, nos ha llevado muy lejos. Gracias a este enfoque, logramos la ilustración, la medicina moderna y las matemáticas avanzadas. Sin embargo, Dostoyevsky añade un contrapunto a estos beneficios. Nos advierte que no debemos buscar una razón perfecta en todos los aspectos de nuestras vidas, o corremos el riesgo de perder las partes más valiosas de nuestra humanidad. La fuerza impulsora detrás de la miseria del hombre ridículo es su nihilismo, pero no es el tipo de nihilismo hedonista que a veces se encuentra en los personajes de Dostoyevsky y en la literatura en general. En cambio, este nihilismo simplemente le priva de cualquier motivación para hacer algo. En cierto sentido, es un nihilista mucho más extremo que un mero codicioso o hedonista, porque aunque estos últimos rechazan cualquier tipo de significado superior, aún valoran implícitamente algo, y esto es su propio placer o dolor. Sin embargo, el hombre ridículo es diferente. Reconoce que siente dolor y que sus sensaciones físicas existen, pero parecen no tener mucho poder motivacional sobre él. Su condición me recuerda al concepto de Albert Camus sobre el absurdo. El absurdo no es la falta de significado objetivo en el universo, sino cómo esto interactúa con nuestro inherente anhelo de dicho significado. Es el sufrimiento causado por la interacción de nuestra búsqueda primordial de un propósito lógico en nuestras vidas y el rechazo del universo a este humilde sueño. El hombre ridículo me parece alguien con un deseo particularmente potente de significado objetivo, por lo que cuando no puede descubrirlo mediante el uso de la razón, cae en la desesperación existencial. Es importante señalar aquí que Dostoyevsky no está en contra de la razón. Más bien, hace la observación bastante perspicaz de que no podemos permitir que la razón sea la única fuerza rectora en nuestras vidas. El hombre no puede vivir solo de lógica. La racionalidad es una forma fantástica de responder a preguntas de cómo, pero a menudo falla al responder preguntas de por qué. Puede enseñarnos cómo construir un tren o ferrocarril, pero no puede decirnos por qué sería deseable tener un ferrocarril. Puede trazar el camino hacia el agua, pero no puede decirnos por qué deberíamos molestarnos en beber. Parte de lo que hace que nuestro protagonista sea tan ridículo, incluso al principio de la obra, es que se aferra a la lógica para abordar una pregunta que la lógica no está diseñada para responder. La lógica es una herramienta fantástica para alcanzar un objetivo, pero necesita tener ese objetivo para funcionar. Sin un propósito claro, la lógica se queda desorientada, sin saber hacia dónde dirigir sus conclusiones condicionales. En la mente de Dostoyevsky, nuestro narrador ha sido engañado por la extrema utilidad de la lógica para creer que solo ella puede resolver cualquier problema, pero esto simplemente no es cierto. La razón no puede resolver preguntas existenciales por sí sola, al igual que no puede pintar una gran obra de arte o clavar un clavo. La razón estará involucrada en el proceso, pero no es la única pieza del rompecabezas. También es esta única devoción a la razón lo que lleva al hombre ridículo a tratar a la niña de manera tan cruel. Vemos explícitamente su proceso de pensamiento y en sus propias palabras, ya que dice: si iba a suicidarme en 2 horas, ¿por qué me preocuparía por esa niña?
Y esto tiene mucho sentido. Si vas a morir casi de inmediato, entonces casi todo parecería completamente insignificante. Después de todo, no estarás aquí para sufrir las consecuencias. Tu mundo entero está a punto de desaparecer, y si el mundo fuera a terminar en un par de horas, solo sería el sentimentalismo lo que nos haría preocuparnos por lo que sucede en esos momentos finales. Pero lo que hace tan interesante el relato es que el hombre ridículo ha cometido un error. Su razonamiento es sólido, su perspectiva tiene perfecto sentido, es inteligente, es lógico, y está equivocado, porque sus acciones crueles lo afectan, y eso es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. A lo largo de la historia, ha habido muchas formas en que las personas han intentado dar sentido a la conciencia humana. Algunos antiguos pensadores griegos la concebían como una especie de deidad menor que nos alertaría cuando estuviéramos a punto de cometer un error moral, mientras que algunos padres de la Iglesia creían que provenía directamente de Dios mismo. Pero una de mis representaciones favoritas de la conciencia es como una forma especial de tortura, por ejemplo en El corazón del actor de Edgar Allan, donde se manifiesta como un latido insoportable en las orejas del asesino. Aquí la conciencia no es una fuerza correctiva suave, sino más bien como una bestia acechante que te persigue a través de la oscura noche de tus malas acciones y clava sus dientes en los rincones más profundos de tu alma. En el breve relato de Dostoyevsky, de repente se arroja la cosmovisión del narrador en cuestión. El hombre ridículo llega a casa y se sienta, pero siente su conciencia mordiéndole el lado, y no puede entender esto. ¿Por qué debería sentirse culpable por ser cruel con un niño cuando ya había decidido poner fin a su propia vida y nada importaba en primer lugar? El hombre ridículo no ha comprendido que por mucho que crea que la racionalidad es la solución a todos los problemas, no es un ser guiado perfectamente por la razón, y sus emociones tienen algo que decir sobre su comportamiento descuidado. De repente siente que no puede dispararse aún, no hasta que haya resuelto el problema de su culpa, y haya puesto en orden sus asuntos de conciencia. En ese momento, el hombre ridículo se sumerge en un sueño donde ya ha consumado su trágico acto, y ha exhalado su último aliento. En este estado, se encuentra con un mundo que él describe como antes de la caída. En este lugar, la humanidad vive sin pecado ni egoísmo, en una armonía perfecta y desbordante de amor mutuo. El hombre ridículo explora este paraíso, y queda maravillado por la utopía que se presenta ante él. Es como un cielo en la tierra, donde la alegría abunda sin necesidad de intervenciones sobrenaturales, llevada por seres sin pecado que habitan allí. Estos seres poseen una sabiduría especial que el narrador no puede expresar con palabras, un desinterés sublime que él no logra comprender completamente. Sin embargo, esta situación idílica no perdura. Involuntariamente, el narrador enseña a estos seres inocentes cómo mentir, y a partir de ese momento todo comienza a desmoronarse. Una vez que aprenden la deshonestidad, surge la desconfianza entre ellos y se dividen en facciones. Con las facciones viene la guerra, y con la guerra, toda esperanza de recuperar su inocencia se pierde para siempre. El hombre ridículo observa todo esto con lágrimas, pues su conciencia culpable ha contaminado a toda una especie, convirtiéndola en víctima de su último acto cruel hacia la joven. Este sueño ha resonado y ha sido interpretado por cientos de lectores debido a su profundo significado. El relato contiene corrientes teológicas claras, una visión de la naturaleza humana que es tanto profundamente optimista como severamente pesimista, y una poderosa advertencia sobre lo frágil que es mantener una comunidad feliz, antes de que se convierta en una distopía marcada por la violencia y la división. Yo interpreto este relato, al menos en parte, como una poderosa metáfora del dominio de nuestra conciencia. El acto del narrador al introducir la mentira en este inocente paraíso es comparable a cuando cometemos una acción que va en contra de nuestros valores más profundos. La culpa y la vergüenza se propagan lentamente por nuestra mente, llenando cada esquina con sus sombras opresivas, hasta que nos vemos obligados a enfrentar lo que hemos hecho, o a seguir huyendo de ello, con sus amenazas siempre al acecho y sus influencias extendiéndose como tentáculos dispuestos a arrastrarnos hacia la desdicha. Para aquellos que aprenden a mentir y sufren las consecuencias morales resultantes, hay una irracionalidad que dirige nuestra conciencia. Es una fuerza aterradora y caótica que a veces se calma lo suficiente como para hacernos creer que hemos superado nuestras transgresiones, pero otras veces aúlla en nuestras orejas tan fuerte, que estamos convencidos de que nunca se detendrá. Un momento está en silencio, al siguiente nos abruma por completo. Es tanto el ángel en nuestro hombro, como el cuchillo en nuestra espalda. Puede sacar lo mejor de nosotros a través de su tormento justo, pero en un instante puede arrebatarnos nuestra paz mental.
El error fatal de nuestro protagonista fue creer que esta fuerza podría ser dominada mediante la lógica y la razón, cuando frecuentemente estamos a merced de ella y no podemos hacer más que obedecer sus demandas. Es un consuelo que sea un amo benevolente, que solo nos hace responsables de nuestra propia moralidad. Esta dualidad es una representación controvertida de nuestra psicología moral, pero creo que cualquiera que tenga serios remordimientos en su vida puede identificarse con este retrato de nuestra conciencia. En el caso del hombre ridículo, su conciencia finalmente desea lo mejor para él, como veremos pronto. Es afortunado entonces que sea un amo benevolente que solo nos está haciendo responsables de nuestra propia moralidad. Una de las historias mitológicas que leo de manera constante es aquella en la que nuestro héroe desciende al reino de los muertos solo para emerger al otro lado con alguna nueva visión o logro que lo ayude en su viaje. Esta historia se puede encontrar en la Odisea, donde Ulises se aventura en las profundidades de Hades para buscar una profecía de Tiresias. Pero quizás la más conocida de estas historias sea la de Jesucristo, quien descendió al infierno y resucitó al tercer día. Esta idea de descender para luego ascender está presente en muchas obras. De muchas maneras, el sueño de nuestro hombre ridículo sigue esta misma narrativa. El narrador se sumerge en un sueño donde se ha quitado la vida y experimenta un más allá, que gradualmente se transforma en un infierno personal, teñido por su culpa y humillación. El horizonte se extiende hasta donde alcanza la vista, pero es precisamente en ese momento cuando el narrador despierta con un nuevo propósito y un renovado sentido de que la vida merece ser vivida y apreciada. Este tema aborda un aspecto que Dostoyevsky explora con frecuencia en sus obras, y estos aspectos son los profundos cambios de carácter que pueden acompañar al sufrimiento, especialmente al sufrimiento de la conciencia. Este es un tema central en Crimen y Castigo, donde Raskolnikov es atormentado por su propia mente tras cometer un asesinato. Siempre resulta fascinante ver hacia dónde conducen estas historias. A veces representan el primer paso hacia una nueva vida que nunca llegamos a ver, otras veces son el último suspiro de un hombre desesperado que pronto encontrará un destino trágico. Pero en esta historia, el hombre ridículo tiene quizás el final más optimista posible, porque realmente llegamos a ver la transformación positiva que ha experimentado. En un instante, su intenso sufrimiento se convierte en una realización y experimentamos la alegría que se forma en su rostro al encontrar nuevamente sentido en la vida. Describe el sueño como verdad, aunque reconoce que nada de eso sucedió en realidad. Para él, no se trata de que sea verdadero en el sentido normal, sino más bien que se sostiene como un artículo de fe existencial. Y el hombre ridículo admite libremente que otras personas se reirán de él y lo criticarán como un tonto. Ni siquiera los reprocha por ello, de hecho, comprende completamente desde su perspectiva que es justo y correcto. Ellos no han pasado por su viaje emocional y emergido al otro lado. En medio de todo este simbolismo, hay un mensaje profundamente significativo. Dostoyevsky frecuentemente retrata en sus libros una imagen de la humanidad que valora tanto sus aspectos racionales como emocionales, pero aquí alcanza su punto álgido al explorar una revelación emocional. Es difícil expresar con palabras esta experiencia, pero estoy seguro de que muchos de ustedes han experimentado algo similar. Podría ser el descubrimiento repentino de que merecen respeto frente al abuso, o el despertar repentino al darse cuenta cuánto aman a alguien, o sentir un dolor profundo que solo se alivia al ayudar a otros. Estas revelaciones son en parte racionales, pero contienen un componente emocional abrumador que a menudo pasa desapercibido. Lo importante es que a veces transforman el sufrimiento extremo en una alegría repentina y profunda en un instante, un punto que Dostoyevsky ilustra magistralmente en su breve relato. El hombre ridículo se queda dormido, desciende al infierno y emerge con su espíritu restaurado. Sigue los pasos poderosos de Odiseo, Ra y Cristo, transmitiendo un mensaje similar. A menudo, es en los momentos más oscuros e insostenibles cuando experimentamos transformaciones profundas y positivas en nuestro ser. Por supuesto, quiero subrayar aquí que no debemos inferir que todo sufrimiento sea beneficioso. Esta es simplemente una exploración matizada de un tipo particular de experiencia. Pero, ¿qué descubrimientos hizo el hombre ridículo y cómo deberíamos reflexionar sobre esto en nuestras propias vidas? Aquí tocamos un tema profundo y debatido a lo largo de milenios, y este es el concepto de la fe. Cuando pienso en la fuerza que la fe ha proporcionado a las personas y en cuántos tormentos han soportado en su nombre, realmente me siento impactado. Los relatos de monjes budistas que se sacrifican y de los primeros cristianos ejecutados por no renunciar a su fe, todo esto demuestra que estas personas tenían una determinación inquebrantable.
En las últimas páginas de su historia, Dostoyevski ilustra tanto los efectos trágicos como restauradores de la fe en una obra literaria magistral. Cuando el hombre ridículo despierta de su sueño, percibe su nuevo propósito como el de restaurar el tipo de paraíso que vislumbró antes de que fuera corrompido. Quiere enseñar a la humanidad a amarse mutuamente, fusionando enseñanzas cristianas clásicas con la idea aún más radical de que esto creará una existencia celestial, aquí en el plano material. Y él dice que predicará esto por el resto de su vida. Este es el nuevo significado que se le otorga y es esto lo que lo hace cambiar de opinión y no poner fin a su propia existencia. A primera vista, esta es una historia francamente optimista. Refleja cómo Dostoyevski llegó a su fe ortodoxa cristiana y cómo esto le dio resolución para el resto de su vida. Pinta un cuadro genuinamente esperanzador de una persona en su punto más bajo que encuentra un nuevo propósito en el amor universal. Sin embargo, visto en conjunto con otras obras de Dostoyevski, todo esto comienza a resonar también con tragedia. En Notas del subsuelo, hay un pasaje muy famoso donde Dostoyevski ofrece lo que muchos consideran su interpretación de las partes más oscuras de la naturaleza humana. Él dice que incluso si la humanidad viviera en una utopía, aún se rebelaría y sufriría por falta de dolor, y cito: «Baña al hombre con todas las bendiciones terrenales, sumérgelo en la felicidad por completo. Dale tal satisfacción económica que ya no le quede por hacer nada más que dormir y comer pan de jengibre, y es aquí, justo aquí, donde él, este hombre, por pura ingratitud, por pura sátira, hará algo desagradable. Incluso arriesgará su pan de jengibre cometiendo las fechorías más perniciosas, únicamente para probarse a sí mismo que los hombres somos hombres y no meras teclas de un piano. Existe una parte profunda e intratable dentro de nosotros que parece anhelar el sufrimiento, buscar la separación de los demás y sumergirse en el resentimiento, la ira y la envidia. Si reconocemos esta realidad, la búsqueda del hombre ridículo está destinada al fracaso desde el principio, porque el tipo de amor universal que promueve va en contra de nuestra naturaleza innata. Incluso si pasamos por alto este hecho, podemos ver que la visión del paraíso del hombre ridículo era tan frágil que la presencia de alguien que no fuera completamente altruista fue suficiente para destruirla. Incluso si nuestro narrador logra materializar este mundo por un breve momento, colapsará rápidamente, y cualquier lector casi seguramente entenderá que el sueño del hombre ridículo es irrealizable. Incluso los cristianos más devotos suelen afirmar que solo podemos ser redimidos del pecado por Dios, no simplemente a través de las enseñanzas de un excéntrico soñador ruso. A pesar de este elemento trágico, creo que el mensaje general es esperanzador, optimista y sobre todo, hermoso. Puede que el hombre ridículo no logre su objetivo, ni siquiera se acerque a él. Existe la posibilidad de que pase el resto de su vida predicando su mensaje sin lograr cambiar el egoísmo y la avaricia humana. Sin embargo, desde su perspectiva, esto no tiene importancia. Habrá dedicado su vida a una causa en la que cree más que en cualquier otra cosa. Siguiendo el estilo clásico de Dostoyevski, el mensaje está lleno de patetismo, pero también rebosa de alegría. Podemos aspirar a metas elevadas que quizás nunca alcancemos, pero en lugar de hacer nuestras vidas vacías o sin sentido, es precisamente esto lo que las llena. Un propósito en la vida a veces se considera la estrella del norte de alguien, y esta metáfora tiene un gran sentido. La estrella del norte guía a los marineros durante la noche, ayudándolos a navegar sin depender del sol, pero la historia de Dostoyevski completa esta metáfora de manera profunda. No importa cuánto navegue alguien, nunca alcanzará la estrella del norte. Está a años luz, siempre fuera de nuestro alcance. Pero el hecho de que nunca lleguemos allí, no disminuye su utilidad, ni significa que no deba trazar nuestro curso. Su luz nos indica hacia dónde debemos girar para alcanzar nuestra próxima destinación momentánea, y su presencia constante nos impide perdernos en la cegadora oscuridad de la noche. Así que lejos de ser desesperanzado, el sueño del hombre ridículo trae consigo el reconfortante mensaje de que incluso si el propósito de nuestras vidas nunca se logra, está perfectamente bien. El punto del significado no es ser conquistado, sino ser seguido, y que nosotros sigamos su estela mientras se aleja en la distancia. La emoción está en la persecución más que en la captura, y por muy irracional o ilógico que parezca, es mejor embarcarse en un viaje condenado que nunca partir en absoluto. Para terminar, cito a Fyodor Dostoyevski: no nos olvidemos de que las causas de las acciones humanas suelen ser inconmensurablemente más complejas y variadas que nuestras explicaciones posteriores sobre ellas.